Se habla tanto de modalidad 40 y se comparten casos donde personas alcanzaron grandes montos de pensión gracias a esta inversión que se puede llegar a pensar que en todos los casos es la solución para alcanzar un gran monto al momento del retiro. Desafortunadamente no siempre funciona así, ya sea por información tergiversada, por un mal asesoramiento o simplemente porque el primo de un amigo me platicó. También hay bastantes casos de personas que no solo no alcanzan un buen monto de pensión, sino que pierden totalmente su inversión. Hoy quiero que hablemos de estos casos donde ingresas a modalidad 40 teniendo pocas semanas cotizadas, porque si hay una forma muy particular en la que tú o estas personas podrían utilizar este beneficio. Soy Alejandro Lara y esto es la manera poco conocida de usar modalidad 40. Comenzamos. Como siempre, nada mejor que un ejemplo con números para entender nuestro video. Hoy vamos a traer el caso de Oscar, un trabajador de la construcción de 53 años, muy joven para efectos de hablar de pensión, porque recuerda que la edad mínima es hasta los 60 años. Desafortunadamente o afortunadamente por su trabajo, ha logrado ahorrar una buena cantidad de dinero, pero ha pasado temporadas trabajando en la informalidad y unas cuantas en la formalidad, de modo que tiene apenas 589 semanas cotizadas. Como muchos otros, Oscar ya había escuchado hablar de modalidad 40 y también, como sucede en muchos casos, pensaba inscribirse con un salario alto sin hacer un análisis previo. Esto hubiera derivado en dos terribles errores. El primero de ellos, porque Oscar tiene 53 años. Es aún muy joven para inscribirse con un salario alto, ya que de acuerdo con la ley únicamente se toman en cuenta las últimas 250 semanas cotizadas para hacer el cálculo. En todo caso, se tendría que esperar a los 55.5 años para ahora sí ingresar con un salario alto. El segundo error hubiera sido que tiene en este momento muy pocas semanas cotizadas. Todo esto que te platicamos rápidamente, si Oscar no se hubiera asesorado, hubieran derivado en un terrible error financiero. Para ir entrando en los números, en el despacho tenemos una calculadora programada que nos sirve para simular rápidamente muchos diferentes escenarios. La tenemos disponible para la venta. Si es que te interesa, vamos a simular rápidamente lo que hubiera pasado incluso si Oscar se esperaba hasta los 55 años y en este caso 2 meses para ingresar a modalidad 40 con un salario topado. Vemos que su panorama no hubiera mejorado tanto porque la inversión tendría que ser de poco más de 1.2 millones de pesos y su pensión sería apenas de 26,023 pesos, un monto de pensión muy bajo considerando toda la inversión que tiene que hacer. Esto le haría recuperar su inversión en poco más de 6 años, una inversión que ya comienza a ser demasiado arriesgada, ya que es justamente donde le podemos proponer a Oscar una diferente forma de usar modalidad 40. Antes de eso, breve comercial. Lo que te voy a presentar son los análisis financieros que incluimos en un servicio que llamamos Proyecto Integral de Pensión, nuestro servicio más completo, donde analizamos en lo particular tu caso, como en el caso de Oscar, proponemos diferentes escenarios con modalidad 40 con la intención de que alcances un buen monto de pensión y sobre todo que recuperes lo más rápido posible tu inversión. Si te interesa una asesoría o que analicemos tu caso en lo particular, mándanos un mensaje y con mucho gusto te ayudamos. Ahora sí, lo primero que debemos hacer es calcular el salario promedio de las últimas 250 semanas de Oscar. Esto lo podemos hacer en la primera pestaña de nuestra calculadora y con su constancia de semanas cotizadas, donde vemos que su última baja en el IMSS fue el 20 de mayo del 2024. Esto nos platicó Oscar derivado de un despido de trabajo. Además de esto, vemos que en este último empleo tenía un salario registrado de 217 pesos. Este dato también es importante porque lo vamos a necesitar más adelante. Y ahora sí vamos a ir capturando cada uno de los salarios que tuvo en el histórico para obtener su promedio de las últimas 250 semanas, que es de 187.12 pesos diarios. Este es el salario que de inicio el IMSS va a utilizar para calcular la pensión de Oscar, pero recuerda que tiene 53 años y la edad mínima para pensionarte es a los 60, así que le faltan alrededor de 7 años y este es nuestro primer problema, porque Oscar tiene 589 semanas cotizadas. Su periodo de conservación de los derechos, que es la cuarta parte de estas semanas, son aproximadamente 2.9 años, así que si Oscar deja pasar el tiempo perderá el derecho a pensionarse. En resumen, Oscar sí está obligado a hacer algo para no perder su pensión, y aquí surge nuestro primer escenario y una de las formas en las que podemos utilizar modalidad 40. Usar modalidad 40 para conservar la vigencia de derechos. Cuando queremos hacer esto, lo más importante es que debemos inscribirnos con el salario más
más bajo posible, porque aquí lo único que estamos buscando es seguir cotizando en el IMSS para no perder esta vigencia. Las semanas más baratas con las que podemos cotizar serán con el salario más bajo posible. Para esto recordemos que una de las condiciones para inscribirte a modalidad 40 es que te registres con un salario al menos igual o superior al último que aparece en tu constancia de semanas cotizadas. En el caso de Oscar, te dije que este dato lo íbamos a necesitar, 217 pesos diarios. Y este es un caso muy curioso y sobre todo es un caso real, porque con el valor de la UMA de 108.57 pesos diarios en 2024, bastarían dos sumas, que sería equivalente a un salario de 217.14 pesos para cumplir con esta condición. Nos estamos registrando con un salario que es apenas 0.14 pesos más alto que el último registrado, pero con esto nos basta para cumplir con lo que nos dice la ley. Y aquí surgen dos posibles subescenarios. El escenario A, donde estamos pensando que queremos seguir sumando semanas cotizadas durante todos estos 7 años para posteriormente modificar el salario a uno más alto para ver cómo se mejora la pensión, o simplemente buscar la pensión mínima garantizada, y para esto tendríamos que hacer uso del periodo de conservación de los derechos. Analizando primero el escenario A, donde Oscar va a inscribirse en modalidad 40 desde ya y va a cotizar los 7 años que le restan hasta los 60, tendría que hacer una inversión total durante estos 7 años de 90.898.74 pesos. Esto porque en promedio le debe pagar al IMSS cuotas mensuales de 1,082 pesos. Y este escenario lo vamos a retomar más adelante porque vamos a modificar su salario ahora sí a uno topado. En el escenario B, donde Oscar simplemente busca la pensión mínima garantizada, que es uno que sí o sí vamos a analizar, Oscar podría utilizar primero parte de su periodo de conservación de los derechos. Esto nos llevaría hasta cerca de los 56 años para que ahora sí se inscriba a modalidad 40 todavía con un salario de dos sumas. Aquí debería permanecer poco más de un año con este salario, nuevamente darse de baja y volvemos a ingresar a los 59 años durante poco más de un año para que logremos el objetivo de la pensión mínima garantizada al menor costo posible. Puedes notar que en este segundo escenario sí utilizamos su periodo de conservación de los derechos y con esto logramos bajar la inversión a poco más de 30,000 pesos durante estos 7 años. Con esta inversión, Oscar obtendría la pensión mínima de 2031 que estamos proyectando será de 12,389 pesos mensuales. La gran ventaja de este primer escenario, ya sea que se vaya por la opción A o por la opción B, es que Oscar no debe buscar otro empleo en la formalidad. Podría seguir con su trabajo en la construcción de manera independiente y aún así conservar el derecho a pensionarse. Esto por supuesto ya depende de persona a persona, pero a Oscar esto era algo que le interesaba. A partir de aquí surgen más escenarios y creo que sin duda la pregunta que todos nos estamos haciendo es: Alejandro, con el número de semanas cotizadas que tiene Oscar, ¿cuál es el monto máximo de pensión que puede obtener? Y esa es la segunda corrida financiera que vamos a simular. Este escenario máximo se logra cuando Oscar desde los 53 hasta los 60 años permanece en modalidad 40 con salarios bajos únicamente para seguir sumando semanas cotizadas. A los 60 años modificamos el salario, permanece durante 250 semanas más, ahora sí con un salario topado. ¿Qué es lo malo de este escenario? Que se va a tener que pensionar hasta los 65 años, pero insisto, es el máximo de pensión que puede obtener. Y es nuestra siguiente simulación. En el año 2031, Oscar debería hacer la modificación salarial al topado de 25 UMAs. Para ese año estamos proyectando que la UMA, de acuerdo con la inflación histórica de los últimos 20 años, tenga un valor de 147.75 pesos. De modo que el salario topado de 2031 sería equivalente a 3,693 pesos diarios y debe permanecer con este salario durante 250 semanas. Pero a este escenario también hay que agregarle la inversión que ya hizo de poco más de 90,000 pesos desde los 53 hasta los 60. Todo esto nos daría una inversión total de más de 1.2 millones de pesos, donde el gasto más fuerte sin duda está de los 60 a los 65 años, donde debe pagar mensualidades promedios de 21,100 pesos mensuales. Todo esto ya nos está indicando que en el futuro modalidad 40 podría volverse muy difícil de pagar. Estamos pasando de cuotas mensuales topadas en este año de poco más de 11,000 pesos a 21,100 pesos, que será lo topado en 2031. Pero con todo esto sí mejoramos bastante su pensión. Pasamos de 12,389 pesos a los 60 años a 67,798 a los 65
65. Una mejora de pensión de más de 55,000 pesos mensuales. Si únicamente consideramos esta mejora, Oscar recupera su inversión en prácticamente 2 años. Pero si le agregamos el factor de flujos que no va a recibir desde los 60 a los 65 años, la recuperación de la inversión ya se nos va a 3 años. Un escenario que está en el límite de lo que todavía denominamos una muy buena inversión, aunque el problema es que Oscar se va a pensionar a los 65 años y la recuperación se da hasta los 68. La muy buena noticia es que se va a quedar con una pensión vitalicia mejorada de 67,798 pesos del 2031. Te puedes ir dando cuenta que en estos casos donde faltan muchos años para hablar de pensiones, más bien estamos estimando montos. Y a muchos les puede surgir la pregunta: Alejandro, es un muy buen monto, pero hasta 2031. Pues si utilizamos una calculadora de valor presente, descontando una inflación de 4.5% anual, podemos darnos una mejor idea de ese monto de pensión. Equivaldría a hoy estar recibiendo 50,000 pesos mensuales. Y aquí es donde realmente las decisiones no son nada sencillas, pero lo que intentamos hacer en este despacho es brindarte toda la información posible. Aquí platícame tú, ¿qué crees que debería hacer Oscar? ¿Hacer toda esta inversión, si es que la puede realizar, para obtener una pensión equivalente a lo que serían hoy 50,000 pesos mensuales, o mejor irse a los 60 años con la pensión mínima de 2031? Y con esto ya simulamos los dos extremos de pensiones para Oscar. La mínima no va a recibir menos de la pensión mínima de 2031, o lo máximo que puede obtener, que es 67,798 pesos a sus 65 años. A partir de aquí podríamos hacer tantos escenarios intermedios como quisiéramos, pero eso sí, desde aquí ya estamos concluyendo que no hay mejor escenario que el de los 65 años. A partir de aquí los periodos de recuperación de la inversión van a aumentar, pero sí podríamos hacer varios más. Se me ocurre uno donde Oscar puede decir: Alejandro, ¿qué pasa si únicamente hago la mitad de la inversión en modalidad 40? Para esto se tendría que dar de alta no con el salario topado de 25 UMAS, sino con uno de 12 UMAS. Simulando rápidamente este escenario, Oscar debería hacer una inversión total de 608,311.23 pesos, logrando una pensión mejorada de 32,543. La mala noticia, como ya te había dicho, es que el periodo de recuperación de la inversión sube a 30 meses y hay que sumarle 12 meses más si consideramos todos los flujos que está dejando de recibir. Un escenario que tiene más riesgo todavía que el anterior y que sería el último viable que le recomendaríamos. A partir de aquí, los periodos de recuperación de la inversión se disparan todavía más. Inscribirlo con un salario menor ya no va a modificar tanto su monto de pensión, y en cambio se aumentará los años que tardará en recuperar su inversión. Hasta aquí creo que ya va quedando todo el abanico de posibilidades que nos puede ofrecer modalidad 40, pero todo se deriva de un análisis primero del contexto de la persona y después el análisis financiero, que es con el que deberíamos de tomar nuestras decisiones de inversión. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar lo invertido? Eso es lo más importante al ingresar a modalidad 40. Por último, Oscar nos platicó que si bien el monto de la pensión le parece atractivo, no le agradaba tanto la idea de pensionarse hasta los 65 años, porque recordemos que en este momento él tiene 53, así que nos pidió una última simulación. ¿Qué pasa si hace la modificación salarial pensando pensionarse a los 60 años? Como ya le habíamos dicho, también como ya te hemos dicho a ti, a partir de aquí ya no hay escenarios mejores. Todo lo que simulemos va a disparar los periodos de recuperación de la inversión, pero como siempre, al cliente lo que pida. Aquí tienes este último escenario. Oscar tendría que hacer su ajuste salarial a los 55 años. Aquí es donde lo cambiaríamos por el topado de 25 UMAS que mantendría durante 250 semanas. Este escenario es el máximo lograble a los 60 años. Para esto tienen que hacer una inversión total de 929,611.45 pesos, y por un lado tenemos la pensión mínima garantizada de 2031, que insisto es lo que ya tiene asegurado, y por el otro su nueva pensión mejorada de 30,236 pesos mensuales. Todo esto llevaría a los periodos de recuperación de la inversión hasta 52 meses, poco más de 4 años, una inversión que yo todavía me pensaría. En el despacho creemos que un periodo máximo de recuperación de tu inversión debería ser de 3 años. En este caso ya nos pasamos por un año. A los 64 estaría recuperando su inversión, pero quiero que nos fijemos que tiene que invertir casi 1,000,000 de pesos para mejorar en 17,847 pesos el monto de su pensión. Y este es el escenario máximo lograble a los 60 años. Para que quede muy claro todo el abanico de posibilidades que simulamos para Oscar, tenemos
tenemos la última gráfica, donde indicamos con puntos la intersección de cada uno de los escenarios planteados. Aquí tienes la inversión total que se debe hacer, cómo mejora la pensión y en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Todo esto intersecado por la edad a la que se tendría que pensionar y la cantidad de UMAS con la que se tiene que registrar en modalidad 40. Viendo estos escenarios, platícame tú qué decisión hubieras tomado. Personalmente yo te diría que yo Alejandro, me quedaría con la pensión mínima garantizada y utilizaría todo el dinero que ya no invertí en modalidad 40 para invertir ya sea en otro instrumento financiero o pensando por qué no en algún negocio donde Oscar ya tiene experiencia. Eso sí, la decisión siempre es tuya, bueno, en este caso de Oscar y sus familiares más cercanos. Lo único que hacemos en tuplanderetiro.mx es tratar de brindarte toda la información financiera necesaria para que puedas tomar la mejor decisión posible. Así que un último recordatorio: si te interesa adquirir la calculadora que utilizamos en todo el video, agendar una asesoría o bien contratar nuestro servicio más completo, el proyecto integral de pensión, mándanos un mensaje, con gusto analizamos tu caso y nos va a dar mucho gusto poder ayudarte. Yo soy Alejandro de tuplanderetiro.mx y como siempre esperamos que esta información te haya servido. Lo interesante de este video, y creo que con lo que todos podríamos quedarnos, es que hay diferentes formas de utilizar modalidad 40. Como siempre te decimos, cada caso es un caso. Gracias por vernos, nos vemos en el siguiente. Bye.